Muy- Muchas gracias. Gracias, querido George. Pues, Adelante, Marco y Reina, por favor. Buenas noches, somos Ángel y Darío, somos hijos del matrimonio de Marco y Reina. Nosotros somos del Presector 13 y tenemos el honor de presentar ante ustedes al padre Pablo Ausencio Galván Gómez, perteneciente a la parroquia de San Juan Bautista, de San Juan Ixtacala, perteneciente a la Orden de los Padres Omascos. Bueno, pues nosotros tenemos el honor de presentarles al padre. Él no quiso que se le presentara de alguna otra forma, por lo que nosotros nos tomamos el atrevimiento únicamente de darles testimonio de lo que han logrado sus charlas y este tipo de pláticas que hemos tenido con él. Para nosotros como jóvenes muchas veces es difícil escuchar este tipo de pláticas porque no llaman tu atención. Sin embargo, con las pláticas del padre, es una historia totalmente distinta, logran tener un impacto en ti muy grande y en lo personal, con la plática de la Jornada Mundial de la Juventud, que me ayudó a tomar una decisión muy importante en mi vida y por eso es para mí un honor presentarles hoy al padre Pablo. Padre, si Sergio y Nayeli no disponen de otra cosa, le cedo a usted los micrófonos y sea bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Pues qué mejor presentado, ¿eh? Ya no queda nada que decir. Muy buenas noches y gracias por la invitación. He visto dos de las pláticas de crecimiento, de las charlas de crecimiento, y me parecen sumamente interesantes e importantes. La mía va a romper un poquito el esquema porque no es una meditación que parte de la palabra de Dios como las anteriores, sino es más bien de tipo formativo-informativo. Es acerca del nuevo directorio para la catequesis que acaba de salir y que creo que sea importante para nosotros, todos los que de alguna manera estamos involucrados en la tarea evangelizadora de las parroquias, de las diócesis, porque tenemos que entender qué cosa sea la evangelización y cómo la está viviendo la iglesia al presente. Es por eso que les digo, va a romper un poquito el esquema, va a ser más bien tipo lección, pero no quiero que sea una lección aburrida donde un maestro habla y habla y habla y los alumnos calladitos toman apuntes. También pueden hacerlo, pero les pediría para que sea un poquito más dinámico, cada vez que yo termine o cierre una unidad o un bloque de los 4 que espero tener el tiempo de presentar, les voy a dar tiempo también para que si en el momento en el que yo estaba hablando anotaron alguna pregunta, les vino alguna duda, algún comentario o se recordaron alguna experiencia de ustedes que quieran compartir con el grupo, al final de cada unidad, como les digo, me voy a detener un momento y vamos a hacer también espacio para preguntas y comentarios antes de pasar al siguiente, a la siguiente unidad. Bien, pues sin más, precisamente para poder aprovechar bien el tiempo que tenemos a disposición, comenzamos con nuestra presentación. No sé si ahí se comparte en la pantalla. ¿Se alcanza a ver o no? No, todavía no, padre. No, padre. Todavía no. A ver, tendría que entonces... a ver, a ver. Exacto. A ver, ¿ya la tenemos en pantalla? Ya, padre. Perfecto. Bien, ¿qué es el nuevo directorio para la catequesis? Como ustedes bien saben, todas las diócesis
comparten junto con la Iglesia Madre, la Iglesia de Roma, la preocupación por llevar la palabra de Dios y anunciar el misterio pascual de Cristo a todos los hombres. La Iglesia no tiene ninguna otra razón de ser. No somos un club de beneficencia, no somos una simple asociación religiosa, no somos una institución más. Ciertamente, todos los carismas tarde o temprano terminan institucionalizándose para que haya una continuidad, para que haya un acceso a la mayor parte posible de los hombres. Pero no termina ahí la identidad de la iglesia. La iglesia existe solo para anunciar el misterio pascual de Cristo, la buena nueva de la salvación. El día que la iglesia deja de hacer esto, como ya hemos escuchado en el Evangelio, nos convertimos en sal que no sirve para nada y hay que tirarlo a la calle. Nos convertimos en luz que no ilumina. Entonces, pierde su razón de ser. El 25 de junio pasado, el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización presentó un nuevo directorio para la catequesis. Este manual es como lo estoy diciendo, es un manual muy didáctico, con una gran facilidad pedagógica para presentar cómo es que en el día de hoy, en el siglo XXI, las diócesis en las diferentes partes donde se encuentran en el mundo, insertadas en las diferentes culturas y sobre todo en el momento actual, pueden presentar precisamente el misterio pascual. Primero, en un primer anuncio, el anuncio querigmático que todos conocemos, y en un segundo momento, cómo pueden desarrollar esta catequesis, sea para hacer crecer sus comunidades, alimentarlas con la palabra de Dios, sea para anunciar a hermanos que están fuera de la iglesia la buena nueva del Evangelio y atraerlos, o si es su momento en el que Dios les está llamando, hacerles presente esta llamada para pasar a formar parte de la gran familia de Cristo. Este directorio no sustituye, no tiene la intención de sustituir ni al Catecismo de la Iglesia Católica del 1995, ni los diferentes catecismos que ya existen a nivel local. Algunas diócesis tienen catecismos escolarizados en grados, como la escuela. Otras diócesis prefieren hacerlo de la manera tradicional, como creo que nos tocó a la mayoría de los que estamos aquí, que ya no estamos tan chavos. O sea, un bloque que presenta un resumen de la historia de salvación, sea a través de preguntas y respuestas, sea a través de una serie de temas, máximo 20, porque en el año se estudiaba ese catecismo y se recibía la primera comunión y así y celebrábamos por primera vez el sacramento de la reconciliación. Yo no sé si ustedes todavía alcanzaron a ir al catecismo en sus parroquias. A nosotros nos daba la viejita en su casa, las catequistas en sus casas, reunían los grupos de muchachitos que tenían la edad, sobre todo de la cuadra o del barrio, y en las diferentes casas se impartía la catequesis. El párroco ponía una fecha, hacía exámenes y bueno, se procedía a los sacramentos de iniciación. La catequesis tiene como fin precisamente poder recibir en la comunidad cristiana a nuevos miembros. Y como vamos a ver, una vez insertados en la comunidad de creyentes, la catequesis nos ayuda a conocer mejor nuestra fe y por lo tanto a profundizar nuestra relación personal con Dios y con la iglesia. Esto es importante. Yo creo que en ninguna época se ha escuchado tanto Cristo sí, iglesia no, ¿verdad? Sea por los pecados de algunos miembros de la iglesia, que por no entender la identidad propia de la iglesia o identificarla con ideologías políticas, lo que ha sucedido en
en muchas partes de la tierra. El directorio para la catequesis nos ayuda un poquito a purificar la memoria y a ubicarnos bien para que podamos de verdad tener un amor entrañable por nuestra iglesia, conocerla mejor y partiendo de ahí mejorar, como les digo, profundizar nuestra relación con Dios y con los demás. Bien, ¿por qué quisiera compartir con ustedes, presentarles, no completo, pero por lo menos la parte introductoria del directorio para la catequesis? Porque como les decía, todos nosotros, parroquias y movimientos, estamos muy comprometidos en lo que es la tarea de evangelización. Y si no tenemos claro qué es lo que anunciamos a los hombres, cuál es la novedad de vida que Cristo nos da, cuáles son las posibilidades que en la iglesia hay o en mi propia parroquia o en mi propia diócesis para yo desarrollar un propio carisma personal o familiar o de movimiento para ayudar y colaborar a expandir el reino de Dios, pues seguimos arañando en lo oscuro. Nos toca inventarnos cosas que después resultan un poquito extravagantes y tienen poco impacto en la vida de las personas. En cambio, si nuestro corazón late al ritmo del corazón de la iglesia, estamos seguros de estar en comunión con todos nuestros hermanos que viven el mismo esfuerzo de anunciar la alegría de Cristo resucitado a los hombres. Bien, como les decía, tarde o temprano de este directorio van a partir reformas para nuestros catecismos actuales, los textos me refiero. Y obviamente el movimiento no va a ser la excepción. Yo creo que en la próxima edición y revisión de los textos del movimiento familiar cristiano, pues ya se va a tener en cuenta y se va a notar la influencia de este nuevo directorio para la catequesis, porque han cambiado mucho los paradigmas de cómo evangelizar desde la última revisión que se hizo a los textos a lo que plantea el nuevo directorio. Para esto, pues comienzo esta presentación. ¿Qué es la catequesis? ¿Qué tiene en común con la evangelización? Van muy de la mano una con otra. Yendo adelante van a ver ustedes la diferencia entre catequesis y evangelización. Aunque son distintas, son actividades complementarias en la iglesia. Y todos los grupos eclesiales tienen que tener bien claro esto para que puedan definir en su momento cómo van a evangelizar en su búsqueda de atraer a hermanos hacia el carisma propio, en este caso del movimiento familiar cristiano, y después cómo van a catequizar, es decir, cómo van a hacer que los hermanos sigan creciendo y conociendo mejor su fe, ya una vez siendo parte del movimiento. Como les digo, son dos actividades diversas, tienen momentos diferentes, pero se complementan el uno con el otro. Ambas alimentan la fe, nos van creando hábitos nuevos, formas nuevas de pensar y de ver la vida y por lo tanto generan un estilo de vida nuevo en nosotros. No es que dejamos de tomar café, ni nos casamos con 7 esposas, no. Les digo, no caemos en extravagancias. Es precisamente por eso que llevamos todos la misma línea en la iglesia. El estilo de vida del discípulo de Cristo, ustedes saben, nace de los valores perennes del Evangelio. Entonces no necesitamos inventarnos nada. Seguimos tan tranquilos tomándonos nuestro café tan sabroso de Cuautepec y seguimos viviendo la alegría de la familia cristiana tal como lo conocemos. Nos vincula la catequesis y la evangelización a la celebración de los sacramentos y a la vivencia del amor fraterno. Sobre todo estos dos frutos, si no se dan, son signo de una catequesis pobre y de una evangelización fracasada.
si no hay participación en la vida sacramental de la parroquia por parte de nosotros, somos el sarmiento que se arrancó de la vid. Si no damos los signos de la caridad fraterna, del amor fraterno, somos puro bla, 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 witty, witty. Hablamos muy bonito, pero no mostramos los signos del amor, que es el fruto que se espera de quien ha recibido en su vida la palabra de Dios, que es misericordia, que es amor, que es comprensión. Entonces, si lo vemos en esta dinámica, catequesis y evangelización se van combinando de manera que generan estas tres cosas en la vida del discípulo de Cristo, del llamado a formar parte de la comunidad creyente. Papa Francisco, en su primera exhortación apostólica, La alegría del Evangelio, nos dijo desde el principio que él ya veía cómo las características en la sociedad moderna de la catequesis han cambiado. Como les decía antes, había que repetir de memoria unas preguntitas, aprenderse las respuestas. No que estuviera mal, al contrario, yo creo que los que aprendimos así el catecismo todavía nos acordamos y ahora si analizamos las respuestas de las preguntitas, nos damos cuenta de la riqueza que había en ellas, ¿no? ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre, bueno y cariñoso, que es Dios de la tierra, bla, 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 bla. Lo aprendíamos de periquito, pero si analizáramos hoy en día las respuestas, por ejemplo, del Catecismo del Padre Ripalda, en el que la mayoría aprendimos, o el otro, el librito de mi primera comunión del otro padre jesuita, que ahorita se me escapa el nombre, veríamos que en esas preguntitas tan simples venía desglosado el credo, venían presentados los 7 sacramentos y la vida moral del discípulo de Cristo, o sea, los 7 pecados capitales, muy bien explicados para nivel de niño. Algunas cosas tuvimos que aprender de memoria sin entenderlas. ¿Quién a los 6 años sabía lo que era fornicar? Porque una vez me llegó un niño a confesarse de 5 años diciendo que estaba cometiendo adulterio. Un niño de 5 años, le digo, ¿y cómo es que cometes adulterio? Si es que en el catecismo nos dijeron que adulterio es hacer cosas malas con una mujer. ¿Y tú qué andas haciendo? Le jalé el pelo a mi hermana. Ah, caray, no. Claro que si lo aprendimos de memoria sin entenderlo, poco a poco, cuando vamos creciendo, crece nuestro nivel de comprensión y también crece en esta medida nuestro apego o nuestra decisión de darle la espalda a los valores del Evangelio. Decimos, esto no es para mí, o de verdad, yo me agarro fuerte de esto porque es la única certeza, el único punto firme, la estrella polar de mi vida. Tenemos que tomar una decisión. Ante Cristo nadie queda indiferente. Por eso Cristo es el mayor signo de contradicción, porque lo amamos o le damos la espalda. Entonces, Papa Francisco ya nos anunciaba desde el inicio de su pontificado que él quería que la catequesis, por los signos que él ve en la sociedad de nuestro tiempo, tuviera estos 2 elementos y los considerara fuertemente. Número 1, recuperar la catequesis querigmática. Para los que ya han dado querigma o lo han recibido, saben lo importante que es. El querigma es el primer anuncio del Evangelio. El primero no en orden cronológico, sino el más importante, anunciar a las personas que Cristo ha muerto y está resucitado. Claro, a través de varios pasos. Pero recuperarlo en el sentido de que no quede excluido a fuerza de meter didácticas, pedagogías, metodologías nuevas, preguntas, ejercicios en los textos de catecismo, se olvidara poco a poco o se diluyera del todo el primer anuncio. O sea, lo más importante, el misterio pascual, quedaba un poquito desdibujado. Y Cristo quedaba a veces en la catequesis, sobre todo infantil, a nivel de una caricatura bonita, simpática, si quieres, del niño Jesús que le sopla al pajarito de barro y se
y se pone a volar el pajarito. Qué bonitas historias, ¿no? Pero el impacto que debe tener el misterio pascual en la vida ya desde niños a veces quedaba un poquito diluida. Papa Francisco quiere que recuperemos esto a la hora de evangelizar y de catequizar. O sea, que nunca perdamos de vista que estamos anunciando a Cristo muerto y resucitado. Y en una época como la que estamos viviendo, de mucha angustia, de mucho dolor, y como lo han vivido algunos de ustedes incluso en carne propia, de enfermedad, es importantísimo anunciar que la muerte no tiene la última palabra sobre nuestra vida, que Cristo es Señor de vivos y muertos, porque sin esto no tiene sentido ser parte de la iglesia. Perdemos el sabor. Como les digo, caemos en extravagancias. Fíjense los santeros, ¿no? Que buscan chantajear a Dios. Te sacrifico una gallina negra y tú me das esto y tú me das lo otro. Cuando se desdibuja en nuestra mente y en nuestro corazón la identidad de Dios nuestro Padre, caemos en esas extravagancias. ¿Sí? Confundimos la fe y nos vamos por cosas que no van. ¿Sí? Un señor fue a comprar un San Martín de Porres porque le dijeron que ese le resolvía todos los problemas. Pero era de Monterrey el amigo, era del norte como yo. Entonces, pues había un San Martín muy bonito, pero costaba 600 pesos. 600 pesos, ¿no habrá otro más chiquito? Dice, mira, este está no más chiquito, dice, pero es de resina, no es de mármol como aquel. Este anda en 300 pesos. Y 300 pesos. Algo de plastiquito, algo, pero que sea el santo. Pues no, mira, está este que es de cera en 50 pesos, pero pues es de cera. Ese mero, pues si nomás lo quiero para rezarle. Se lo llevó el amigo y puso al San Martín de cera cerca de la ventana. Nunca se acordó que era de cera. Entonces se fue a hacer sus cosas y cuando regresó, el sol le había dado al santo. Ya el pobre San Martín estaba así todo doblado, era de cera. Y dice este señor, ay, me perdonan la palabrota, dice, pinche negro, todavía no te pido nada, ya está todo arriscado. Ven, cuando no entendemos nuestra fe, caemos en infantilismos que rayan en lo ridículo. Y hay gente que está convencida que la religión y la fe es para eso, para estar pidiendo milagros, para estar chantajeando a Dios, para estarlo haciendo hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Que Dios haga mi chamba. ¿Cuándo? Por eso es importante que recuperemos la catequesis querigmática, que nunca perdamos de vista que estamos anunciando a Cristo, Señor de vivos y muertos, el único que ha conquistado la muerte, tu muerte y mi muerte, y que es capaz de darnos nueva vida. El segundo punto que Papa Francisco quiere que siempre tengamos en cuenta y que la recuperemos también es que la catequesis sea una iniciación mistagógica. Esto lo voy a explicar más adelante en la primera parte, pero ya desde ahorita les doy así una introducción general. ¿Qué es una iniciación mistagógica? Es una iniciación al misterio, una introducción, una probadita de lo que es la misericordia y el amor de Dios que son capaces de cambiar la vida de las personas. Entonces, si esto desde el principio no nos pesca como un anzuelo, si desde el inicio de nuestra primera evangelización y sucesivas catequesis no experimentamos realmente el perdón, la misericordia y el amor de Dios en nuestra vida, el misterio, en pocas palabras, nuestra religión se empieza a convertir en algo social. Como les decía, es como ir al Club de Leones o al Rotario, y nuestra iglesia no es eso. El poder experimentar la misericordia de Dios en mi vida, obviamente conlleva que yo me sienta y me sepa pecador, sea consciente
de que no todo en mi vida está al 100%, de que hay cosas que necesito cambiar, pero también de que Dios en su infinita bondad no me exige la perfección, sino que con mucha paciencia y una pedagogía divina me va llevando poco a poco a dejar mis vicios, a dejar mis excesos, a forjar mi carácter, a saber tomar decisiones, a tener discernimiento. Esto es sumamente importante para el discípulo de Cristo, saber discernir, o sea, ver la mano de Dios en mi historia personal y en la historia de los hombres, porque si no, como les digo, terminamos tomando decisiones muy extravagantes, casi ridículas. El discernimiento nos sirve para eso, para diferenciar lo que sí viene de Dios y lo que me estoy inventando yo. En una época en que oímos tantas voces y tantas opiniones, cada vez que tenemos una duda o alzamos la mano para hacer una pregunta, desde internet nos contestan 3 millones de gentes, desde la web de todo el mundo. Radio, cine y televisión, no se diga. Profetas improvisados, uy, hoy hay hasta para aventar para arriba. Entonces, en medio a un mundo en que tantas voces quieren hacer oír la propia voz, es importantísimo el discernimiento. Y si yo no he entendido que Dios es el que me va llevando de la mano, precisamente para hacer una historia de salvación conmigo, termino pensando que mi vida no tiene sentido, yo para qué estoy aquí, ¿qué caso tiene formar una familia si todos mis amigos se arrejuntaron y les va requete bien? ¿Yo por qué me tengo que echar el compromiso de un matrimonio? Etcétera, etcétera, etcétera. Estos son solo ejemplos de por qué Papa Francisco nos invita a que la catequesis sea también una iniciación al misterio, que tengamos desde el inicio ese saborcito dulce del perdón de Dios y digamos, de aquí soy, de esto me agarro, porque si yo me creo el que nunca se equivoca, el que siempre debe tener la última palabra, ya algo no funciona bien en mi cabecita y en mi corazón. Y si me voy al otro extremo de pensar que yo soy la jerga, que yo soy el trapeador de la casa, que todo el mundo me tiene que pasar por encima, a todo mundo le tengo que decir que sí para tenerlos contentos, no funciona, no funciona. Entonces, quien tiene ese dulce sabor del perdón de Dios en su boca, en su corazón, conoce sí su realidad de pecador, pero conoce también las posibilidades que su vida tiene en Cristo muerto y resucitado. Entonces, es importante que no perdamos de vista esto en el nuevo proceso de catequesis y evangelización, que como les digo, va a ser parte también, ojo, los que dan catequesis, ojo, los que llevan grupos de oración o grupos de formación, ojo, los que dan retiros y conferencias. Estos son las dos bisagras sobre las que se va a abrir la puerta de la nueva catequesis en la iglesia, para que ya vayan pensando las nuevas metodologías, las nuevas formas de evangelizar y catequizar. No les debe faltar estos dos puntos tan importantes. ¿Qué fue lo que nos llevó o lo que llevó a la iglesia a repensar la catequesis en clave querigmática y en clave mistagógica del misterio, del anuncio del misterio? Durante mucho tiempo, la catequesis y la evangelización se dio en países ya de una cierta cultura cristiana. Tan solo América Latina, piensen, ya tenemos más de 500 años de evangelización, de presencia del Evangelio de Cristo aquí. Entonces ya hay sociedades que conocen, por lo menos a grosso modo, el Evangelio. En el siglo XIX y XX se dio un gran movimiento misionero. De hecho, nacieron nuevas iglesias tanto en África como en el Oriente. Iglesias como Corea, como Vietnam, que todavía están ahí medio en la clandestinidad. La misma iglesia de China y de Japón nos han hecho repensar
en el anuncio evangélico como se hacía al inicio, como lo hacían los apóstoles. Porque llegar a un nuevo país en el que ya hay una cultura y una política y una economía buenísimos, mejor que los que había en Europa, llegar y decir, ah, caray, yo pensé que venía a anunciarles algo nuevo, pero pues aquí están mejor que en mi rancho. ¿Qué les digo? Mejor me regreso. No, nosotros no vamos a anunciar ideologías, no vamos a llevar nuevos partidos políticos, ni llevamos la receta de la economía mundial a donde vamos. La iglesia lleva el anuncio del Señor muerto y resucitado, y como dice San Pablo, esto para los paganos puede parecer una tontería, para los judíos es una necedad, dice, pero para los que son llamados a vivir este misterio, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. En esto consiste la fuerza y la sabiduría de la iglesia a la hora de evangelizar. No llevamos una idea propia, no nos anunciamos a nosotros mismos, no llevamos un producto novedoso. Solo tenemos que anunciar a Cristo Señor muerto y resucitado. Y Él hace lo demás. De algo tan simple y si quieren ustedes tan tonto como es el anuncio de Cristo muerto y resucitado, surgen iglesias que en este momento son las más entusiastas y las más potentes. Vean alguna reunión de jóvenes en Corea, si tienen oportunidad ahí a través de YouTube o alguno de los canales. Vean una misa nigeriana de 3 horas cantando y bailando hasta que el cuerpo aguanta, porque Dios es su alegría, porque Dios es su fuerza. Y no tienen más que un plato de frijoles para comer, pero su fe les da esa fuerza y esa alegría para estar en una Eucaristía de 3 horas el domingo. A veces caminar hasta 20 kilómetros para ir a donde el Padrecito va a dar la misa. Nosotros que tenemos todo aquí a la mano, ya no estamos acostumbrados a esas realidades tan duras que todavía viven algunos hermanos en otras partes del mundo y que comparten nuestra fe. Este poder acercarnos a otras realidades nuevas en estos 2 siglos pasados nos llevó a repensar la catequesis, a recuperar la catequesis de los tiempos apostólicos, porque esto ya existía. Era así como lo hacían en tiempos de San Pablo, en tiempo de los apóstoles, el primer anuncio y después una catequesis para instruir a la comunidad. Bien, la catequesis así, en clave misionera, redescubre cuál es la finalidad del proceso catequético, conocer a Cristo, Señor, enamorarse de Él, enamorarse de la persona de Cristo y ver que Cristo da la medida del hombre nuevo. O sea que esto no es para todos. No se desesperen cuando la gente va a sus pláticas bien dormidotes, hasta les cuelga el hilo de baba. No importa, esto no es para todos. Cuando hermanos se retiran del movimiento y dicen, no, es que hay pura peleadera y no sé qué, y puro repartirse el hueso. No se preocupen, esto no es para todos. El que sabe cocinar o las que saben cocinar, ¿alguna vez han llenado una olla de sal y han servido eso a sus familias para comer? ¿Verdad que no? La sal es así, así, un poquito. Y ya al final, ya cuando está todo guisado, para que eso tenga sabor. Si somos llamados a hacer sal, quiere decir que la iglesia no es que tenga que estar llena de gente a reventar para sentir que tenemos una iglesia exitosa, un movimiento exitoso. No, aunque seamos poquitos, tenemos que dar el buen sabor de Cristo. Y solo quien está en unión íntima con el Señor se va transformando y se va transfigurando a imagen de Cristo. Y empieza a ver el mundo, su propia vida y a las demás personas con los mismos ojos de amor con que Cristo nos mira a nosotros. Pero sin el conocimiento íntimo de Cristo, esto no se puede dar. No se nos puede dar en un manual, en un libro, en un retiro, en una serie de conferencias. No, estas cosas pueden suscitar, pueden ayudar, pueden acompañar, pero la unión con Cristo es una relación interpersonal, se tiene que dar entre Él y yo. Y esto se da a través de la catequesis. Bien, implica a toda la persona en su propia experiencia de vida,
aquí no queda nadie excluido. Si nuestra vida empieza a dar, como les decía, los frutos de la caridad fraterna, es signo de que Cristo ha empezado a vivir en mi corazón y me está transformando. Porque de nosotros no es que surja espontáneo perdonar, por ejemplo. Alguien me mienta la madre en la calle manejando. Aprende a manejar. Y claro que a mí no me brota espontáneo. Dios que te bendiga, mi hermano, gracias. Claro que no. La tuya, tu abuela y tus bla, 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 bla. Y le saca uno todo el árbol genealógico, si es posible. Eso es lo que nos brota espontáneo. Cuando alguien nos insulta de esta manera y nos pega una arrastrada en la calle, sin deberla ni temerla, y nosotros con mucha paciencia decimos, ah, caray, esta no me la esperaba, qué lavada qué enjabonada me puso este ingrato, pero bueno, ni modo, Dios que lo bendiga y a mí que no me olvide. Y no nos quita la paz. Eso no es que yo sea mejor persona que el otro. Quiere decir que de verdad estoy dando espacio en mi corazón a que Cristo transforme mi vida. Y más si tengo un carácter de perro y me conozco y sé que soy un cerillo, apenas me dicen algo, respondo. Cuando ya no parto espontáneo con mi carácter o con mi forma de ser y prevalece esa serenidad aún ante los hechos más inesperados de esta vida, es signo de que ya Cristo está trabajando en mi corazón y me está transformando. Y esto se da a través de la evangelización. Si en nuestras parroquias, si en nuestras diócesis, si en nuestro movimiento no hay continua catequesis y evangelización, estamos en riesgo de que esto no se dé y nos quedamos enanos, nos quedamos pigmeos en la fe. Crecemos grandotes, 2 metros de cuerpo, pero nuestra fe se queda pequeñísima, infantil. Y así tenemos gente que viene a la iglesia los domingos a celebrar el misterio pascual de Cristo, a celebrar la acción de gracias y no sabe ni siquiera qué es el misterio de la Eucaristía. Hace 20 años que no se confiesa. No cree en la indisolubilidad del matrimonio. No cree que sea necesaria la fidelidad en el matrimonio. Viene gente a celebrar el misterio cristiano con una catequesis de niño de 8 años. Gente con 40 o 50 años de edad que su instrucción catequética se quedó ahí, en lo que aprendió cuando tenía 8 años, y nunca más volvió a regar esa plantita. Y con esas preguntitas y respuestas trata de vivir su fe, imagínense. Va a misa los domingos, a lo mejor se confiesa ya por Cuaresma, pero imagínense cómo anda el matrimonio de esa persona, cómo anda en su vida personal. Andan haciendo un esfuerzo sobrehumano para medio vivir un moralismo que ni siquiera les llena el corazón y por eso tienen que buscar la salida con los amigos, la emborrachadita, el churrito, el sexo en todas sus salsas, porque no se sienten satisfechos y no entienden por qué. Si ellos son buenos, van a misa los domingos, se confiesan por lo menos una vez al año, porque eso aprendieron de niños en el catecismo, pero no volvieron a tener oportunidad de una catequesis que los fuera acompañando en el crecimiento, así como crecían en edad y en conocimientos tecnológicos o culturales, que crecieran en el conocimiento personal de Cristo Señor. No, o no hubo la oportunidad o no hubo el interés, una u otra. Por eso es importante que no falten en nuestras parroquias y en nuestros movimientos las oportunidades de ofrecer evangelización y catequesis a quienes se acercan a nosotros. Bien, aquí la fe se expresa en la respuesta que cada persona debe dar. La profesión de fe, el domingo, como ustedes ven, después del Evangelio, rezamos el credo. No es por meter una oración más para alargar la misa.
es que el domingo que se encuentra la familia de Dios para darle gracias a Dios por lo que hemos vivido esta semana y para poner en sus manos la semana que comienza, es el día que nos decimos así en público, viéndonos los unos a los otros, creo en Dios, creo en lo que está haciendo en mi vida, creo que es Él el que nos lleva de la mano. Y no obstante coronavirus, no obstante crisis económica y política, no obstante crisis mundial, no obstante mi enfermedad, creo. Y esta fe mía es la que me hace venir y es la que me hace seguir adelante y es la que me hace sostener a mi familia en los momentos de dificultad y la que me lleva a darle gracias a Dios en los momentos de éxito y de alegría. Entonces, esta fe es una respuesta personal a lo que Dios realiza en mi vida. Pero, como les digo, tiene que ser una respuesta adulta. Si mi catequesis sigue siendo la del niño de 8 años que hizo su primera comunión, el credo va a ser una oración de perico. No es algo que transforma mi vida, no es algo que me toca íntimamente. Bien, la maduración de una mentalidad de fe tiene que ir acompañada de una transformación y una acción espiritual. Ya no rezo por rezar, ya no son puros actos de devoción. Yo celebro con mi comunidad algo que para mí es importante. ¿Cuándo es cuando celebramos? Pues cuando hay algo bonito, un cumpleaños, un aniversario, una graduación. Entonces celebramos, festejamos. ¿Por qué? Porque estamos contentos y traemos mariachi y saquen el tequila y vamos a cocinar algo sabroso que no se come todos los días. Cuando celebramos los sacramentos es porque estamos contentos por algo. Cuando celebramos el sacramento de la reconciliación tendríamos que estar brincando de júbilo porque hemos experimentado la misericordia de Dios y su perdón en nuestra vida. Los domingos que nos encontramos para la Eucaristía tendríamos que estar festejando que Dios ha querido pasar por mi vida y hacerse parte importante de ella. Que no ha pasado de largo, no me ha desconocido, sino que como a hijo suyo me ha dado la mano y está haciendo historia de salvación conmigo, etcétera. Bien, por último, la fe que no se transforma poco a poco en cultura es una fe, como les decía hace rato, inútil, muerta. Quiere decir que no está permeando a la sociedad. Quiere decir que no toca mi vida y por lo tanto nunca va a tocar la vida de los demás. Es un hecho social, es un fenómeno cultural, pero no es una fe que se vive. Nuestra cultura se tiene que transformar desde dentro a partir de la fe. De otro modo, tenemos una cultura que prioriza lo material, que prioriza el placer, que prioriza una ideología política, que prioriza un modelo económico, pero que no pone al centro a Dios y el proyecto que Dios tiene del hombre, del ser humano. No promueve la dignidad de la persona humana, no promueve la defensa de la vida, no le interesa si hay una brecha enorme entre ricos y pobres. Todo eso es fruto de una fe que no se hace cultura. Si nuestra fe permea nuestra vida y termina pasando a nuestra cultura, es entonces que tenemos instituciones que se preocupan de las diferentes carencias sociales. De otro modo, nos volvemos indiferentes y nuestra fe, como les digo, está de adorno, un fenómeno cultural más, a lo mejor muy bonito, los templos con toda su arquitectura, la liturgia, el canto litúrgico con toda su belleza, pero no trasciende, no toca la vida de las personas. Esto es importante, que nuestra fe ilumine las culturas. Bien, el directorio quiere releer la naturaleza y el objetivo de la catequesis, precisamente para que sepamos lo que estamos haciendo a la hora de evangelizar.
nos recuerda que tenemos que, como les decía hace un momento, tener plena confianza en el Espíritu Santo. No somos nosotros los que a nombre propio vamos a anunciar o a vender un producto. Vamos a llevarles a Cristo a la vida a los hermanos. Y aquellos que están preparados, que están viviendo un momento en el que su corazón dice, basta de tantas tonterías, tengo sed de algo que sepa a eterno. En esos hermanos la semilla va a dar vida, porque son tierra fértil, preparada. Pero quien está, no, yo estoy rete a gusto, ¿para qué? No, esas cosas, no. Eso de ir a misa los domingos para las viejitas. No, mira, ahí está mi abuelita, pásale, dile a mi abuelita. Ella sí, a ella sí le gustan esas cosas. A esas personas, pues, ¿para qué? Ya vendrá su momento. También ellos van a tener su kairos, su momento de salvación en que Dios se hará presente en su vida. Pero ¿para qué desesperarnos con... Es que la gente no me quiere escuchar. Burro, pues no te tienen que escuchar a ti. Tienen que escuchar al Espíritu Santo que va a anunciarles a Cristo Señor. Pero, como les digo, no es para todos. El acto de fe, esa respuesta del corazón humano a el misterio que le viene anunciado del amor de Dios, nace, como les digo, en la persona que ya de por sí está en búsqueda, quien ya tiene la inquietud, quien a lo mejor, como José José, ya fue de allá para acá, fue de todo y sin medida, y ya está cansado de esa vida. Entonces quiere algo nuevo. Ahí puede suscitarse el acto de fe. O sea, quien responde al amor con amor, quien ha buscado en las apariencias de amor y ya se desencantó, como les digo, de los excesos, de las fiestas, de las falsas amistades, del sexo desordenado, de la pornografía, etcétera, tiene el corazón sediento porque viene de experimentar todo eso. Y cuando prueba un poquito del amor auténtico, dice, ah, caray, esto sabe diferente. ¿Por qué yo veía la iglesia como un club de viejitas amargadas, pellizconas, cuando en realidad la iglesia es esto? Pero si nos presentan la verdadera iglesia, si nosotros vamos a ir a repetir la misma caricatura de iglesia que a veces se nos ha presentado a nosotros, obviamente no le cambiamos la vida a nadie. No cambia la nuestra, se la queremos cambiar a otros. Pero tenemos que ir a evangelizar suscitando, tratando de suscitar, que dejar que el Espíritu Santo suscite en la persona la respuesta de fe. Esto que está aquí es muy importante. Les decía yo que en ninguna época ha sido tan atacada la iglesia porque no se conoce su identidad. Ustedes tomen cualquier periódico en línea o en cartacio y verán cuántos periodistas cuando el Papa dice algo lo critican, quien pro, quien en contra, pero todos lo critican y dicen, el Papa debería hacer esto, el Papa debería decir lo otro, ya es hora de que el Papa, o sea, por favor, yo no me atrevo a decirle a una persona cómo llevar su matrimonio y a veces nomás son dos en la casa. Le voy a decir a uno que gobierna sobre 1 billón de personas cómo llevar y cómo no llevar la iglesia, o sea, imagínense. Y eso es un solo periodista, uno, para tomar un ejemplo de la semana pasada que por ahí surgió una controversia a raíz de una afirmación que hizo el Papa Francisco en una entrevista. Imagínense todo lo que se dice alrededor del mundo acerca de la iglesia y que desdibuja el verdadero rostro de la iglesia y que a veces no nos da la oportunidad de amar a nuestra iglesia por lo que es. A veces estamos en la iglesia y la desconocemos y nos da vergüenza decir que somos católicos y nos sentimos retrógradas y nos sentimos no sé qué. Estamos en la iglesia más profética, más adelantada, la que más promueve la dignidad del ser humano. No digo la mejor religión, porque Dios usa cualquier medio para llamarnos a la salvación, pero estamos en una iglesia que durante 20 siglos ha marcado el ritmo de la historia y siempre se ha adelantado. Y cuando dicen, la iglesia con sus opiniones retrógradas, no, tonto, es que tú te quedaste atrás, la iglesia ya va 3 pueblos adelante y tú no te has dado cuenta.
Por eso piensas que la iglesia es retrógrada, porque quisieras que pensara solo como tú, que la iglesia solo viera a los gays. Ay, los gays, hay que quererlos, porque nomás existen los gays. Por favor, la iglesia, claro que contempla también el amor hacia nuestros hermanos que viven la homosexualidad y la viven con alegría o con angustia, como la vivan, pero no se centra nada más en eso. La iglesia tiene que ver a las viudas y a los huérfanos y a los matrimonios y a los jóvenes y a los viejos. ¿Cómo se va a centrar solo en un grupo de personas? Tú quisieras que solo se centrara en un grupo, pero la iglesia no puede hacer eso porque la iglesia es universal. Por eso les digo, a partir de este nuevo directorio, ojalá que podamos releer y conocer mejor la identidad de la iglesia de la que formamos parte. No es para nada retrógrada, no es para nada anticuada. Al contrario, si no nos ponemos patines, no la alcanzamos. Tenemos que palpitar al ritmo del corazón de Dios, porque Dios va muy adelante en su plan de salvación para el hombre. Somos nosotros los que no somos a veces capaces de recibir tanto amor, y nos quedamos pequeñitos, como una botella a la que le quisiéramos meter 1 litro, pero pues es una botella de 100 mililitros. Pues, ¿cuándo en un corazoncito de pollo vierto todo el amor que Dios quiere darnos, ¿no? Entonces, mejor preferimos decir, no, es que la iglesia está anticuada. No, tu corazón es un odre viejo, hay que romperlo y hay que sustituirlo por uno grande, uno que sea capaz de contener y después derramar este amor a los demás. Bien, eso lo vamos a ver también más adelante, la identidad de la iglesia, qué es y qué no es. Todos, a partir de nuestro bautismo, estamos llamados a ser discípulos y misioneros. Pero como les digo, solo se entusiasma por su vocación cristiana de bautizado quien entra y le da una probadita al misterio. Quien solo experimenta a la iglesia de forma externa, sus formas, quien está en una parroquia o en un movimiento solo por hacer número, solo porque le gusta la música, solo porque se anda queriendo ligar a la chava aquella de la otra banca, etcétera. Quien está en la iglesia o en un movimiento eclesial por un fin diferente a conocer a Cristo íntimamente, pues no llega a saborear en realidad el misterio del amor de Dios, y a veces pasan años y esta gente se aburre y dice, no, pues voy a buscar otra cosa porque la iglesia como que no me llenó. Los grupos juveniles como que no me dijeron mucho. Pues no, porque ibas con la cabeza en otro lado. Y claro, no le diste chance al Espíritu Santo de que hiciera su labor. Entonces, todos los bautizados estamos llamados a ser discípulos y misioneros viviendo el misterio de la fe. Bien. Ahí me pasé de largo. Acá está. Cuando somos misioneros, o sea, cuando queremos transmitir la alegría de lo que hemos descubierto en la iglesia a otros, siempre buscamos nuevos lenguajes, o sea, nos adecuamos a comunicar la fe. No sé si vieron ahora el 10 de octubre que beatificaron a Carlo Acutis, un chico de 15 años que se dedicó a compartir su fe, la alegría de su fe, a través de las redes sociales con sus compañeros. Nos vamos adecuando a los nuevos lenguajes. El Internet es todo un nuevo continente por evangelizar, y bueno, pues ya Carlos ya dio el primer pasito. Nosotros, con este tipo de actividades, pues también decimos presente en este gran continente que es la web, para hacer presente aquí a Cristo y saber que no solo existen los 5 continentes, también existe en el continente virtual, que es la web. Buscamos siempre cómo comunicar de modo actual el misterio de Cristo, y que les digo, no suene a cosas de viejitas beatas, a cosa de grupitos, sino que sea siempre ese anuncio alegre, entusiasta, de quien quiere invitar a un hermano que a lo mejor tiene el corazón roto, alguien que ya está cansado, o alguien que simplemente anda en búsqueda de algo para su vida,
la alegría de lo que nosotros hemos encontrado. Entonces buscamos cómo crear un lenguaje que transmita esto, que no se quede atrasado. Y bueno, vamos leyendo la historia presente, los signos de los tiempos, como historia de salvación. Por eso para nosotros no hay casualidades, no hay eventos así furtivos, no hay control del destino, no hay predeterminación, sino que vamos leyendo la historia humana y la historia personal como historia de salvación. Dios que me está diciendo algo, Dios que quiere hacer algo con esta humanidad en el momento presente. Esta humanidad que se le entregó un mundo hermoso y que lo tiene hecho un cochinero. Entonces nos cae una pandemia o empezamos con enfermedades respiratorias crónicas y decimos, pero si antes no existía esto. Pues no, pero es que antes sí había bosques y ahorita ya no. Antes había mares, ahorita hay puro plástico. Entonces, buscamos que los hechos actuales de nuestra historia, darles la lectura desde el punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo con todo lo que está sucediendo? ¿Por qué pasa lo que pasa? Y no leyéndola, digamos, en un sentido peyorativo o melodramático, sino tratando de ser objetivos y de aportar una solución a lo que vemos que tiene que o exige una respuesta de parte de los hombres, pero especialmente de los creyentes, de los que están seguros de que la historia no es una gran casualidad, sino que Dios está presente en el mundo y en la historia. Esto exige de nosotros una respuesta y una respuesta pues para nada ingenua, muy objetiva, que sabe leer la realidad y que al mismo tiempo suscita en otros esas ganas de colaborar en un proyecto, ya sea social, ecológico, económico, etcétera, que beneficia a todos o a los más posibles. Hoy por hoy hay que reconocer a la hora de evangelizar y catequizar la centralidad del creyente y de su experiencia de vida. Esto antes se dejaba fuera. Simple y sencillamente se daban lecciones, había que aprender de memoria o contestar cuestionarios, muy buenas metodologías y todo lo que ustedes quieran, pero la experiencia de vida quedaba fuera, no tocaba la evangelización, la vida de las personas. Era como ir a clase de matemáticas, había que aprender fórmulas y demostrar que se había aprendido bien de memoria lo que se tenía. Hoy por hoy, la catequesis debe dar fruto en la vida personal de cada uno de nosotros. Se tiene que reconocer el papel relevante de las relaciones personales y los afectos. ¿Por qué creen que antes las personas eran tan serias, tan compungidas en la iglesia? Parroquias así llenas de momias de Guanajuato que ni se reían. Porque las emociones había que suprimirlas, los sentimientos eran malos. No, todo hace parte de la persona humana, por lo tanto vienen de Dios. Hay que educarlos, eso sí. Hay que saber educar las emociones y los sentimientos. Hay que saberlos tener una cierta autodisciplina y un cierto autocontrol, pero son buenos, Dios nos los dio por algo. Entonces hay que también tenerlos en cuenta a la hora de evangelizar. Imagínense exigirle, no sé, cosas muy por encima de su capacidad a una persona que es demasiado sensible, por ejemplo. Ay, no llores cuando leas las lecturas de la Biblia, no llores, por favor, porque eso no queda en las celebraciones. Hombre, si la persona es muy sensible, ¿qué puedes hacer? Obviamente, no que llore a moco tendido, pero si una lagrimucha se le sale, hombre, tranquilo, se emocionó, leyó algo que le llegó al corazón. Hay que tener en cuenta que también la gente tiene sentimientos y emociones, no las puedes suprimir. Hay que tener en cuenta la búsqueda de sentido de lo verdadero. No podemos vender humo en los ojos a las personas. No podemos decir que la iglesia anuncia, no sé, que con esta oración, con este detente, te vas a librar del COVID.
No podemos anunciar esas cosas. Tenemos que ir tras lo verdadero. El día que te dé el COVID, le tienes que dar gracias a Dios, igual que si no lo tuvieras. No estamos anunciando el agua caliente, para que me entiendan. No tenemos necesidad de andar buscando cosas que causen sensación, el pare de sufrir y etcétera, porque no es esa la función de la iglesia. El redescubrimiento de aquello que es bello y eleva el espíritu. La belleza salvará al mundo, dice Oscar Wilde, y yo creo que tenía razón. Solo quien tiene la sensibilidad de percibir lo que es bello y vale la pena, lucha por ello. Esto tiene, como les decía, tiene que ser parte de una cultura cristiana. Bien, termino este bloque. No sé si han surgido preguntas, comentarios. Cuando termine esto para poder continuar con lo que sigue. En esto, la iglesia descubre en la historia actual la posibilidad de anunciar el evangelio de manera diferente. Los tiempos han cambiado, la gente ha cambiado, hablamos de millennials y hablamos de generación X, Y, Z y no sé qué tantas. Los lenguajes han cambiado. Entonces, la iglesia, consciente de esto, cambia también su manera de anunciar y de llevar el evangelio. Por lo tanto, tenemos que ser flexibles, hermanos. Lo que ven aquí, esta frase aquí, es sumamente importante, sobre todo para nosotros padrecitos, la conversión pastoral. No puedo pretender que en mi parroquia se evangelice como a mí me gusta, como yo quiero, como yo aprendí en el seminario. Aquí no quiero a los carismáticos porque nomás vienen a bailar y a hacer desmadre. ¿Y quién te dijo que la parroquia es tuya? El párroco es el administrador de la parroquia, no el dueño de los carismas. Aquí no quiero el movimiento cristiano, eso nomás viene a enseñar el método Billings, no hablan de otra cosa. ¿Para qué los quiero? No, fuera. Pero si tú no eres el dueño de la parroquia, la conversión pastoral significa que tenemos que tener la suficiente flexibilidad espiritual de leer cuáles son los carismas que en este momento le hacen bien a mi comunidad cristiana, cuáles son los que pudieran ayudar más a la realidad social que viven las personas que están en mis barrios. No el movimiento que a mí me gusta más, no el tipo de catequesis que a mí me gusta más, o el que sé manejar yo, porque a lo mejor estudié una licencia en pastoral o en servicio social, y nada más le doy por un lado. La conversión pastoral quiere decir que tengo que ser sensible a todos los carismas que existen en mi parroquia y a las necesidades de las personas. Evangelizo según la necesidad de mi gente, no según mis gustos de cura. Y eso, así como me lo digo yo, Padre Pablo, de cura, eso nos lo tenemos que decir dirigentes de movimientos, jefes de zona y de sector, todos los que tienen un rol de responsabilidad. No podemos pretender evangelizar como yo sé, como a mí me gusta, como lo he hecho siempre. Tenemos que evangelizar a la medida de la necesidad de los que tenemos enfrente. Pero para esto se requiere una continua instrucción catequética. Bien, con esto termino este bloque y si hay preguntas, vamos a dar por lo menos unos 3 minutos para que hagan preguntas y responder. A lo mejor están preguntando a través del chat. ¿Hay preguntas en el chat? Sí. Padre, en el chat de Zoom, muy buenas noches, tenemos una pregunta. Silvia y Carlos nos preguntan, ¿cada cuánto
tiempo entendemos, es correcta la confesión. La confesión, queriendo, puede ser hasta diaria, no tiene un límite. Digamos, el límite mínimo, ese sí lo tiene, ¿no? Que es por lo menos una vez al año antes de Pascua, ¿no? Ese es el límite mínimo. Lo ideal sería confesarnos cada vez que tenemos conciencia de tener un pecado mortal. Los pecados veniales nos van predisponiendo al pecado mortal, pero hay oportunidad de acceder al perdón de los pecados veniales sin necesidad del sacramento de la reconciliación si hacemos actos de contrición perfectos. La mayoría de la gente no lo sabe, pero en la misa hay 3 oportunidades de perdonar los pecados veniales, que están ahí precisamente para eso, para que nos acerquemos a la Santa Misa con el corazón purificado, y no se dan cuenta y pasan distraídos. Al inicio de la misa hay un momento que se llama acto penitencial, yo confieso ante Dios Todopoderoso, etcétera. Si lo hacemos con verdadero arrepentimiento, ahí quedan perdonados nuestros pecados veniales. El Evangelio, cuando lo terminamos de leer, no sé si han visto que el cura besa el libro de los Evangelios. Mientras hacemos eso, se dice una oración para que Dios perdone los pecados veniales de aquellos que escucharon con atención el Evangelio. Es un segundo momento en que también prácticamente el cura está dando la absolución por los pecados veniales. Y un tercer momento es inmediatamente antes de comulgar. No sé si se han dado cuenta que decimos 3 veces, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ahí también, si se hace con verdadera atención, devoción y arrepentimiento de los pecados veniales, quedan perdonados los veniales. Como les digo, lo ideal sería confesarse cada vez que hay conciencia de pecado mortal. Gracias, Padre. También tenemos a Caro Gobea, que nada más nos dice, estamos llamados a ser canales de amor y no ser excluyentes con nadie. María Alejandra Mateos nos dice, Padre, muy buenas noches, tiene mucha razón. Es lo único que tenemos por el chat de Zoom. Gracias. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, a mí Padre, me encantaría, padre. Sí. Saber, este directorio para la catequesis, ¿cómo es que surge? ¿Quién y cuándo? ¿Quién lo firma? Es como una especie no es epístola, perdón. Es una carta del Papa. Hubo un concilio de sacerdotes, perdón, de obispos. Miren, ¿Cómo es que surge este directorio? en la pantalla se los pongo, miren. El nuevo directorio ya existía desde el 95, si se recuerdan, el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue un intento de poner en un solo catecismo, concentrar todos los contenidos de nuestra fe, para que de ahí pudieran las diócesis basarse para hacer cada una su catecismo del Catecismo de la Iglesia Católica. Después, ese catecismo era fruto prácticamente de la exhortación apostólica Catequesis Tradende de Juan Pablo II, que fue la conclusión al sínodo que comenzó Papa Pablo VI en el 77 sobre la catequesis después del Vaticano II. Al terminar ese sínodo, pues Papa Pablo VI murió, lo terminó Juan Pablo II, se dio la exhortación apostólica Catequesis Tradende sobre la necesidad de un nuevo tipo de catecismo y de catequesis para el mundo actual. Y de ahí, con los años, surgió como fruto el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Después, más recientemente, en el 2013, Papa Benedicto XVI, con esta carta apostólica Fides per Doctrinam, estableció que la catequesis, no sé si ustedes sepan que en el Vaticano hay muchos dicasterios, cada uno se dedica a alguna actividad apostólica específica
y con esto le ayuda al Papa a llevar adelante el ministerio petrino de guiar a toda la iglesia. El dicasterio para el clero era el encargado de revisar los catecismos y los contenidos de la catequesis en todas las diócesis del mundo, pero era el dicasterio para el clero, o sea, ya de por sí era un dicasterio que tiene muchas responsabilidades. La formación de los seminaristas, la formación permanente de los sacerdotes, etcétera. Entonces, con esta carta apostólica, Benedicto XVI creó el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización como una oficina aparte para que solo se ocupara de la catequesis en el mundo actual. Cuando nace el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, ellos, desde el primer momento, el presidente, Monseñor Rino Fisichella, desde el primer momento dijo que lo que hacía falta para, ya que teníamos el catecismo de la Iglesia Católica, que hubiera un directorio un poco más amplio que considerara no solo la realidad europea y americana, como parecía ser el caso del catecismo de la Iglesia Católica, sino que fuera un poquito más abierto e incluyente de todas las culturas. Y desde entonces habían estado trabajando en este directorio. Y Papa Francisco, con su primera exhortación apostólica al final del sínodo que presidió cuando llegó al pontificado, el gozo del Evangelio, reiteró lo mismo, que él había vivido como latinoamericano la realidad de la teología de la liberación como un movimiento que envolvía no solo aprender verdades de fe, sino cambiar la sociedad a partir de la propia fe. Entonces, estos tres, digamos, precedentes o antecedentes le dan más o menos lo que es la forma o la pauta a este nuevo directorio. De ahí nace, como le digo, quiere ser, aquí están los objetivos, quiere ser solo eso como lo dice su nombre, un directorio que ofrece los principios teológicos de la fe. De ahí se pueden basar las diócesis, las parroquias, los movimientos eclesiales para hacer sus propios catecismos, para formar sus metodologías, para tener como una guía de máxima, que sean los parámetros que nos sirven para saber cómo evangelizar y cómo catequizar. Los que se dedican a anunciar el evangelio a los que no son parte de la iglesia, cómo hacerlo. Y los que son grupos que evangelizan a fieles ya bautizados, cómo llevar adelante una catequesis que sea de verdad fructífera. Muchas gracias, padre. Padre, ¿esto se nos va a vender o lo podemos conseguir en algún lado, padre? Me parece que ya está a la venta en las librerías católicas y por lo general sale siempre en PDF en la página del Vaticano. Si lo buscan en la página oficial del Vaticano, es muy probable que entre los documentos ya exista en PDF para que lo puedan consultar. Pero ya existe el texto. Gracias, padre. Padre, una pregunta. Tengo entendido que el primer directorio para la catequesis salió en 1971 y que el directorio general para la catequesis salió en 1997 y que este 2020, que es directorio para la catequesis, no sustituye a los dos primeros, sino es continuidad de esos dos. ¿Es cierto? Sí, los complementa con los puntos que dije al inicio. Ya el del 71 y el del 94 ya habían tenido en cuenta que estaban cambiando los paradigmas
los lenguajes, todavía no existían las redes sociales, etcétera, pero ya se veía venir cómo el mundo se estaba convirtiendo en una aldea global y los hombres teníamos cada vez más cercanía los unos con los otros, más posibilidad de intercambiar opiniones, modos de pensar, etcétera. Lo que no existía hasta el último directorio, esto ya lo incluye el nuevo directorio y, como les digo, recobra también todo lo que era la práctica carismática de los tiempos apostólicos. Esto había quedado desdibujado. Los directores anteriores sí tenían en cuenta la necesidad a lo mejor de catecismo por etapas o por grados, pero se perdía un poquito lo que es la dimensión querigmática, el anuncio central del misterio pascual. Este directorio nos invita a que no se pierda eso y a que tengamos en cuenta que tiene que ser algo que permea la vida del bautizado, que la transforma desde dentro. No, Padre, tenemos Gracias, padre. un par de preguntas más. Juan Mendoza nos pregunta qué tan benéfico ha resultado aumentar los tiempos de catequesis en los niños actualmente. Benéfico como para quién, porque para los curas ya estamos hasta el... Mira, no sé si ha sido benéfico o no. Yo viví las dos realidades, pero no en México, porque en México es nuevo. En Italia, en una diócesis de Milán, en la diócesis de Milán, mi parroquia vivía los 3 años de catecismo de los jóvenes para los sacramentos de iniciación, pero comenzaban desde el primer año, recibían la primera comunión. Segundo año y tercer año era en vistas de la confirmación y de integrarse a la parroquia como parte de un movimiento o de algún carisma. Los Boy Scouts, los monaguillos, los carismáticos, etcétera. Algún servicio que prestaran. Y en Milán es muy normal que sean 3 años de catecismo, porque, como te digo, los hacen de entre la niñez y la pubertad, más o menos. Entonces son grupos muy grandes, tienen la oportunidad de entregarles su plan de vida a la hora de la confirmación al cardenal de Milán. Hacen una celebración muy bonita ahí en el Estadio San Siro, donde juega el Inter. Todos los adolescentes que van a confirmarse junto con el cardenal y hacen su profesión de fe ahí en presencia del cardenal. Pero es algo muy acompañado y que llevan años haciéndolo. O sea, los adultos recuerdan con mucho gusto cuando fueron a San Siro a hacer su profesión de fe, cuando vino el obispo auxiliar a confirmarlos, porque ya es un modo de vida de ellos, ya es tradición de ellos. Ahora, viví en Roma, que son igual de flojos que nosotros, los romanos, viví lo contrario. Que cuando se introdujeron estos 3 años de catequesis, todo el mundo empezó a decir, ¿pero para qué? Es mucho tiempo, ¿qué les van a dar la licencia en teología a los niños? ¿Y eso para qué sirve? Entonces me ha tocado las dos cosas. No sé qué tan beneficioso pueda ser. No sé qué tan latoso sea para un papá también tener que acompañar a los hijos cada semana al catecismo. Son metodologías, son modos que se han intentado. No sé, no es que obedezcan a modas pastorales. Todos son un intento de acompañar a nuestros niños en profundizar nuestra fe, en un mayor conocimiento de nuestra fe y un mejor conocimiento de la fe, pero no sé si el tiempo cronológico determine también la capacidad del niño de comprender mejor.
porque a veces la catequesis infantil es nada más como una introducción. Después no sé si vuelvan a tener oportunidad en la vida de acercarse a una catequesis. Muchos la tienen, muchos no. Entonces, están las dos cosas, están los dos aspectos. También ahí en mi Dios de Roma probé la modalidad que le llaman catequesis en familia. Esa era muy interesante y a mí me gustó mucho. Los papás de los niños venían a catecismo los jueves en la noche. De 9 a 10 de la noche, el párroco les daba la clase a los papás. Y el domingo en la mañana, antes de misa, los papás le daban la lección a los niños en casa y ya después del catecismo se iban a la misa. Es una modalidad muy bonita porque se da ese sentido de familia, ¿no? De que son los papás los que transmiten la fe. Entonces, hay varias modalidades. Cada parroquia y cada diócesis tiene que encontrar la que es la medida de lo que necesitan sus jóvenes, sus adolescentes y sus niños. Gracias, padre. Pasamos con Paco y Y Clau, a ver si tienen preguntas también en el por WhatsApp. el WhatsApp. Mientras Adelante, tanto. Paco y Sí, buenas noches. Tenemos preguntas de WhatsApp. Hay un comentario de Mari, dice que muy interesante. Una pregunta de Reina Álvarez. Una vez que nuestros hijos hacen la primera comunión en concreto, ¿qué sigue? ¿Cómo continuamos catequizándolos? Además de la misa y las fiestas de guardar, ¿qué camino tomar? Sí, como les decía, cada parroquia debe poner a disposición de sus fieles, matrimonios, jóvenes, niños, adolescentes, etcétera, la diversidad de movimientos y de carismas que se percibe que en ese momento pueden beneficiar a la mayor parte posible de la población en las parroquias. En toda parroquia pues debería haber alguna posibilidad o catecismo por grados o movimientos tipo los Boy Scouts, equipos deportivos, equipos culturales, movimientos de diverso tipo que acompañan a los niños o a los adolescentes, junto con actividades que a ellos les gustan y que son propios de su edad, a descubrir más, a conocer mejor su religión y a establecer una relación personal con Cristo. No sé aquí en mi parroquia Ixtacala, ahorita creo que no ha habido nada últimamente más que el MFC juvenil, un ejemplo. Hay, por ejemplo, también a veces coros en las parroquias que agrupan a chicos, adolescentes y jóvenes, pues que les gusta lo de la cantada y tocar instrumentos, y ahí van teniendo instrucción. Como les digo, hay también Boy Scouts, ahí en Santa Rosa he visto que hay abejitas, hay romanitos, hay para todas las edades distintos modos de acceder a más catequesis y a más evangelización. Creo yo que también los padres pudieran en casa, mientras los hijos todavía son chicos, sobre todo, ya de adolescentes, corremos peligro de que nos levanten la nariz. Sobre todo cuando son chicos, presentarles, ahorita en internet hay una infinidad, una vastedad de videos, películas, cómics, actividades, juegos interactivos para que los niños conozcan mejor la fe. Claro que tendrían que invertirle algo de tiempo, papá o mamá, en investigar este tipo de cosas y ponerla a disposición de los niños y tener la paciencia de sentarse con los propios hijos y crear un momento no de catecismo así propio y dicho, sino de una catequesis en la que papá o mamá transmiten un poquito de la fe a los hijos.
Muchas gracias, Padre Pablo. Tenemos otras dos preguntas. Esta es por Marisela. ¿Cuál debe ser el estilo de vida del discípulo de Cristo de hoy? El estilo de vida pues está marcado precisamente por los valores del Evangelio, amar a Dios y amar al prójimo. Y el amor a Dios y el amor al prójimo, como nos dice el Evangelio, nos llevan a cumplir toda la ley, o sea, todos los mandamientos. La moral de los cristianos, si se acuerdan, está pues resumida en las 10 palabras de vida, que le llamamos los 10 mandamientos, y en la moral cristiana. El estudio de los 10 mandamientos y el estudio de los vicios capitales eran en el catecismo antiguo la manera de determinar lo que es la recta moral cristiana. O sea, las virtudes contrarias al pecado capital eran las virtudes que tenía que esforzarse el cristiano por vivir y que lo llevaban a vivir acorde a los 10 mandamientos. Pero les digo, básicamente es eso, hacer vida en la propia vida el amor a Dios y el amor al prójimo. Es lo que, digamos, distingue o contradistingue la vida del discípulo. Ok, hay otra más, padre. Se puede encontrar en internet. Me supongo que el documento que mencionaba, a ese es al que se refiere, Guadalupe de Carrillo. Sí, en la página web del Vaticano tiene que estar ya. Casi siempre coincide con su publicación en Cartaceo, la publicación del PDF gratis en la página web del Vaticano. Tenemos otra pregunta. Como papás nos acostumbramos a ir al catecismo, pero si los chavos aprenden hoy en día mucho más. Bueno, yo creo que es un comentario. Y al igual tenemos esta Brenda en Facebook, pues le da gracias, padre. Ella dice que es una excelente plática y un gran aporte el que está compartiendo. Y también de parte de Chantal Espinosa, pues les manda bendiciones a todos. Y pues es todo por el lado del WhatsApp y del Facebook. Muchas gracias. Gracias. Bien, no sé cómo estemos de tiempo. Ahí ya depende de ustedes. Los dirigentes, díganme si nos da chance de terminar con otro módulo más o lo dejamos ahí. Era una presentación solo introductoria de lo que es el nuevo directorio y lo útil que va a ser como guía, como, digamos, como línea de máxima para tener en cuenta nuestras metodologías de catequesis y de evangelización. Padre Pablo, pues la verdad es que nos ha dejado muy picados con el tema. La verdad es algo que esperábamos, algo que nos volviera el fuego en el corazón, algo que nos haga despertar como iglesia. Si la pandemia no la aprovechamos y si esta nueva dinámica que nos está proponiendo nuestra iglesia, no la aprovechamos precisamente para calentar más corazones. Y como dice usted, tal vez, que ser una pizca de sal y no una olla llena de sal, si no lo hacemos, bueno, definitivamente, pues no sabemos qué pueda suceder, ¿verdad? Definitivamente estamos llamados al cambio personal. Nos gustaría mucho, Padre Pablo, si usted lo considera, porque no me gustaría que todo lo demás fuera así de rapidito, porque todo lo que nos está diciendo, en verdad, cada palabra es muy valiosa, es muy importante, nos está haciendo reflexionar de verdad desde cada una de nuestras vidas, nuestros propios misterios, a la luz obviamente de Dios. Quisiéramos ver si es posible con usted que pudiéramos reagendar otra plática y bueno, si nuestra amable audiencia dice también que sí, que están dispuestos, que podamos planificar para dividirlo, tener un poco más de tiempo también
porque definitivamente lo que vemos es que el tema está súper enriquecedor. De hecho, yo creo que un par de horas no van a ser suficientes, salvo su mejor opinión, padre. No sé qué opine usted. No, yo con mucha alegría cuando tenemos tiempo es para eso precisamente, porque como les decía, estamos en el mismo esfuerzo de llevar a hermanos, sobre todo que o no han tenido la oportunidad o que en este momento están agobiados bajo un peso específico, llevarles o refrescarles la buena nueva del amor de Dios. Yo creo que es el esfuerzo en el que estamos todos. Y sobre todo, si alguien lo experimenta y lo vive día con día, es una alegría que no cabe en el corazón y siempre estamos pues tratando de irradiar y de que más gente también viva esta alegría, tenga esta fortaleza extra que nos da a veces, esta quinta marcha que nos da el estar bien agarrados de la mano de nuestro Padre Dios. Entonces, si ustedes me dan la oportunidad en otra ocasión, yo con muchísimo gusto, como siempre, de compartir con el movimiento un poquito de lo mucho que Dios nos da. Padre, pues la verdad es que ese poquito no sabe cuánto calienta nuestros corazones y de hecho quisiera comentarlo también a lo mejor como comercial, ¿verdad? Que muy llamados, como lo acaba de decir usted, en estos nuevos lenguajes que tenemos que buscar, estamos ahorita, bueno, por hacer algunos eventos de momentos fuertes que le llamamos precisamente del querigma por esta forma digital. Y lo que nos viene a decir usted es de verdad algo que nos da mucha luz. Entonces, bueno, vamos a platicarlo todo el equipo para agendarlo lo más pronto posible y podamos a lo mejor a todos, bueno, les quisiéramos mencionar, estén al pendiente, por favor. Yo creo que lo que nos está diciendo el Padre Pablo es a tener una fe viva, una esperanza viva, a cambiar el paradigma que tenemos como iglesia. Estamos llamados precisamente a ser sal y si no lo habíamos comprendido, pues creo que estas palabras nos vienen a decir mucho. Entonces, vamos a promoverlo, vamos a agendar con usted, nos pondremos en contacto para ver también cuándo podemos hacer esta plática. Y yo creo que no sería otra, a lo mejor serían un par más, no lo sé, padre, usted que tiene todo digamos, la presentación, ¿como cuánto tiempo más necesitaríamos aproximadamente? Bueno, ahí dependería de lo que quisiéramos abordar. Así como presentación general era esto. Otra cosa que se puede ver así también en general es el tema número 1, el capítulo número 1, porque es un refrescar todo lo que ha sido la historia de la salvación hasta el día de hoy. Es muy bonito que recordemos de tanto en tanto los principios basilares de nuestra fe. Los otros, como son ya temas más específicos de cómo debe ser el catequista, qué metodologías existen para la catequesis, son ya cosas más específicas, a lo mejor sería, no sé, un poquito más tedioso o requeriría más tiempo, pero les digo, por lo menos el capítulo primero es sumamente interesante de verlo así en grupo, en conjunto. Ya los otros temas los puede uno estudiar incluso de manera personal si es que uno tiene ministerio de catequista o tiene un rol de autoridad o de enseñanza en su parroquia, en su movimiento o en la diócesis. Sería interesante que los vieran porque pues sí, nos abren toda una ventana de posibilidades de cómo está ya evangelizando la iglesia en los nuevos lenguajes, en los nuevos areópagos de la fe, y cómo nosotros ser parte de esta nueva evangelización. Miren, ¿me permite? Tenemos aquí el directorio para la catequesis, ahora sí que como comercial. En las librerías de aquí de México no lo encontramos, entonces lo pedimos nosotras, somos un grupo de catequistas que lo pedimos a Casa del Catequista Guadalajara. La verdad que es un directorio muy interesante, gracias Padre Pablo porque nos hizo ahorita enriquecer todavía más el documento. Entonces, de verdad, si lo pueden conseguir. ¿Perdón? ¿Y en Tepito se encuentra?
Todavía no. En Tepito no. Lo fuimos a buscar, pero no. No, fui a Tepito y fui ahí a Ciudadela y no estaba. Ahí se Pero en Casa del Catequista de Guadalajara sí está. En Casa del Catequista de Guadalajara ya lo pueden tener. Ojalá y lo puedan conseguir y de verdad es para todos los evangelizadores y catequistas, de verdad. De hecho, si quieren, y lo podemos hacer, si alguien lo quiere, podemos juntar todos los que lo deseen, les decimos cuánto cuesta y hacer un pedido general para todos y llega aquí a la Ciudad de México. Gracias, nada más era un comercial. Por si alguien lo quiere tener. Sí, sí, en realidad que no tiene desperdicio ese libro, ¿eh? Vale la pena tenerlo en casa. Muchísimas gracias, padre. Entonces, pues vamos a reagendar para este módulo que usted nos dice. En efecto, es muy bueno tener el libro, pero el hecho de que ya te lo expliquen, así como usted lo ha hecho en esta tarde, en esta noche, es algo muy valioso. Entonces, sí, le tomamos la palabra, vamos a reagendar y nos ponemos en contacto, por supuesto, nuevamente con usted para poder dejar esto. Ahora, lo que quisiéramos, antes de despedirnos, todavía hay algunos comentarios que les voy a pedir a nuestros compañeros, bueno, si todavía nos los pueden compartir, felicitaciones, agradecimientos. Y terminando esto, padre, queremos pedirle si nos regala su bendición. ¿Ahora o después de la oración? Si gusta, primero que nos digan los últimos mensajes que hay en las redes y terminando todos los mensajes y de verdad agradeciéndole de antemano, bueno, agradeciéndole su presencia, que comparta con nosotros todo esto que ha llegado a su corazón, pues vaya, básicamente es simplemente le agradecemos de parte de nuestros queridos presidentes, que bueno, pequeño comercial también, ya llegó Marisa a su casa, ya está nuevamente ahí y sigamos orando por todos nosotros para que pues podamos salir pues avante, ¿no? Podamos salir adelante de toda esta situación, ¿ok? Adelante, Jorge y Gloria, adelante. Sí, mira, nada más una pregunta. Por ahí Flor y Mario desde hace un momentito nos levantaban la mano para que puedan hacer su pregunta. Entonces, Gracias. Adelante, por favor. Perdón que no la escribiera, pero no tenía bien definido cómo poderlo redactar, padre. De entrada, gracias porque sí, nos mueve mucho el tapete esta parte. Pero dentro de esta catequesis que habla usted, que viene como propuesta del Papa Francisco, dentro de Movimiento, ¿cuál sería ese primer acercamiento a la catequesis con nuestros matrimonios que tenemos en primer nivel? Porque son en la mayoría matrimonios que no son muy allegados a la religión o dejaron ya mucho tiempo, se alejaron de la iglesia. Y esta nueva catequesis, ¿cómo podríamos nosotros como movimiento ofrecérselas a nuestros nuevos matrimonios? Precisamente cuando ustedes salen a anunciar ese primer retiro que dan a las parejas o que los invitan por primera vez al movimiento, si se recuerdan, ustedes usan mucho el anuncio querigmático, ya sea con los matrimonios, con las parejas que con los jóvenes. Entonces, refrescar o recordar a los matrimonios que el matrimonio, el amor mutuo, la fidelidad, el construir un proyecto de amor juntos no se logra solo por un esfuerzo personal o incluso por un esfuerzo combinado de ustedes, sino que el que hace de puente y hace esta realidad es Cristo Señor. Ese primer anuncio, si tú te recuerdas, a la mayoría de los matrimonios los deja un poquito movidos porque dicen, caray, sí lo sabía, pero se me había olvidado. O ¿sabes qué? Yo me casé sin siquiera considerar estas cosas. Yo me casé porque me gustaba él o porque me gustaba ella y se acabó. No, cuando ustedes llegan y les anuncian el matrimonio desde el punto de vista cristiano, ya es la oportunidad para agancharlos en una primera catequesis. Van a ir avanzando a medida que van conociendo y pasando las etapas del movimiento, van teniendo oportunidad de profundizar el conocimiento de Dios, el conocimiento propio y el conocimiento de cómo está su relación de pareja. Entonces ya a través de eso se da la evangelización y la catequesis de los matrimonios dentro del movimiento
porque esta es la metodología específica, en este caso, del movimiento familiar cristiano. En las comunidades de cine se da de otra manera, en los neocatecumenales se da de otra manera, en los Boy Scouts de otra manera. Cada movimiento eclesial tiene un modo particular de evangelizar, o sea, anunciar a los que están afuera, y luego de catequizar, o sea, instruir a los que ya están adentro, para que sigan creciendo en el conocimiento. Gracias, padre. Por WhatsApp. ¿Puedo preguntar? Ok. ¿Verdad que es el índice, Vanessa? Sí, por supuesto. ¿Qué pasó, padre? ¿Qué pasó? Está así, padre. A ver. Muchas gracias. Perdón, pero no quería dejar pasar la oportunidad. De verdad, ha sido una charla muy, muy, muy padre. Yo le quiero preguntar algo. Nosotros, como usted sabe, padre, pues le debemos mucho al movimiento. Realmente, como matrimonio, pues creemos que nuestro matrimonio se salvó gracias a que nos incluimos en este movimiento. Sin embargo, quiero preguntarle algo, empezando por nosotros mismos, padre, ¿cómo evitar caer en la tentación de pensar que ya nosotros, al estar en un movimiento como este, ya no necesitamos pues catequizarnos es una responsabilidad muy grande, sobre todo cuando estamos al frente de algún grupo de matrimonios o grupo de jóvenes, pues de repente pues darnos cuenta de que nosotros mismos o a lo mejor otros compañeros del movimiento, de repente ves esa fragilidad humana, ¿no? ¿Cómo hacerle para no caer en esa tentación de sentirnos que al estar en un movimiento ya tenemos pase directo al cielo? Gracias, padre. Bueno, el cielo, acuérdense, ya nos lo dio, nos lo regaló Dios en Cristo. No se trata de ganárselo. Se trata de no perder pie, de seguir viviendo ya desde este mundo la realidad de lo que es el amor de Dios que vamos a vivir por toda una eternidad. Quien es bastante objetivo y realista en su vida se da cuenta, no solo porque las circunstancias lo obligan, sino porque la propia historia nos va diciendo, personal y colectiva, cuando es momento de crecer. A lo mejor tú eres muy buen abogado, Edgar, pero si surge una reforma a la ley fiscal y tú no la estudias, dime qué buffet de abogados fiscales te va a dar chamba. Hay que ir al ritmo de... Entonces, cuando nosotros como padres de familia ya no entendemos completamente las problemáticas de nuestros hijos, cuando yo en mi matrimonio me enfrasco en una discusión y ya no soy capaz de medirle al diálogo las características típicas de respeto, de crecimiento, de amor, sino que ya es un diálogo a veces agresivo, destructivo. Cuando yo como persona empiezo a ser impaciente con los demás, empiezo a juzgarlos, veo que pierdo la capacidad de ser empático con los demás, mi vida espiritual me está pidiendo un crecimiento, sí o sí. Porque si continúo por esa senda, arruino a mis hijos, arruino mi matrimonio, me arruino a mí mismo. Pero si yo estaba en el MFC, pero si yo era director de zona, pero si, sí, hermano mío, pero si te quedaste atrás, si nunca volviste a sentir esa necesidad, ese primer llamado, obviamente no creciste. Hay un pasaje de Jeremías muy hermoso que dice Dios a su pueblo a través de Jeremías. No me pidas el teléfono de Jeremías porque no me acuerdo, 3:25, 3:3, no me lo recuerdo. Pero dice Jeremías, dice, voy a llevarme a mi pueblo otra vez al desierto, dice, como cuando era una jovencita, una virgen doncella,
y allá la enamoré y la seduje. O sea, voy a hacer que Israel otra vez me obedezca y tenga sed de mí y quiera caminar por mis caminos. Cuando no nos dejamos volver a seducir por Dios, quiere decir que no estamos avanzando en nuestra relación personal con Él. Cuando no nos damos una segunda luna de miel, cuando no tenemos chance de que a veces nuestro diálogo se transforme nada más en miradas en nuestro matrimonio, cuando no damos el paso al siguiente nivel, nos quedamos enanos. Entonces la necesidad nos va haciendo crecer, nos va haciendo buscar más, 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 más. No para saber más, no para tener más conocimientos, no solo porque tengo un rol de responsabilidad o porque tengo que enseñar a otros, sino porque es una necesidad que yo siento en mi vida y en lo que estoy viviendo, o como matrimonio, o como joven, como estudiante, etcétera. Esa necesidad me hace buscar a Dios de manera, te digo, como una de las prioridades de mi vida. Si no lo hago, en mí queda el hecho de quedarme atrás y pues a veces encontrarme con mi fragilidad en las manos y decir, ¿en qué momento? ¿En qué momento dejé yo de amar a Dios, que fui infiel a mi ministerio como sacerdote? ¿En qué momento yo me solté de la mano de Dios y le fui infiel a mi mujer o a mi esposo, aunque sea solo de pensamiento? ¿En qué momento me solté de la mano de Dios para ser tan intolerante con mis hijos, etcétera? Entonces, ¿para qué esperar a estarnos arrepintiendo y llorando ya con los pedazos de mi vida o de la vida de mis hijos en las manos, diciendo, ¿por qué fui tan cruel? Mejor, en toda humildad, decir, siempre necesito del amor de Dios, nunca es bastante en mi vida. Entonces, si hay una oportunidad de un retiro, de una conferencia, de catequesis en casa, de algo en línea, por ejemplo, de estas pláticas, etcétera, ¿por qué no darme ese tiempo, ¿no? Tener continuamente esa preocupación por cultivarme, por crecer yo mismo en la fe. Gracias, padre, muchas gracias. Tenemos unas preguntas de WhatsApp. Entonces, nos preguntan, después de que el niño termina su preparación de primera comunión, las parroquias, ¿qué seguimiento le pueden dar? ¿Qué seguimiento tienen? Por lo general, creo yo que aquí en Tlalnepantla, los 3 años del catecismo era con miras a eso, a que recibiera sus sacramentos de iniciación y continuara, no se quedara ahí en un vacío, sino que continuara su camino hacia la confirmación. Después del año de catecismo para la confirmación, se supone que el chico, el adolescente, para el derecho de la iglesia ya es un adulto en la parroquia, después del sacramento de la confirmación. El párroco está obligado a escuchar las preguntas y demandas de un chico que recibe la confirmación, porque a partir de ese sacramento ya es un miembro adulto. Por lo tanto, tiene todos los derechos, pero también todas las responsabilidades de un cristiano adulto. Tendría que tener la capacidad de incorporarse a un movimiento apostólico, a un grupo juvenil, a un coro, etcétera, donde él pueda seguir o ella pueda seguir su crecimiento espiritual y al mismo tiempo dar un servicio a su parroquia, a su comunidad. Pueden ser cosas muy sencillas, ser catequista, como les digo, ser miembro de un coro, ser parte de un movimiento eclesial. Son muchos los carismas que puede haber en una parroquia. Y ya el adolescente y el joven que reciben la confirmación están listos inclusive, se supone, para asumir inclusive roles de una cierta responsabilidad y autoridad dentro de los movimientos eclesiales, porque como les digo, para el derecho de la iglesia, ellos ya son adultos, miembros adultos de la comunidad de fe.
Entonces, una de las obligaciones de los adultos es lo que comentaba ahora Edgar hace un momento, buscar el cultivar la propia fe. El adulto que descuida su propia formación, el día que se encuentra con que ya lo dejaron atrás o que ya es pedazo de anticuariato para un museo, no le puede echar la culpa a nadie. Se quedó atrás porque no se quiso poner al día, porque le dio prioridad a otras cosas, etc. Entonces, las parroquias, te digo, deberían tener a disposición los diferentes carismas para que cada uno encuentre algo a su medida, algo en lo que le guste participar. Y a veces, si no hay en mi parroquia, a veces hay en las parroquias de alrededor, pero la diócesis en su conjunto casi siempre ofrece la variedad de carismas. Hay chicos que tienen también la posibilidad a veces de acceder a colegios católicos, a universidades católicas, en las que hay movimientos juveniles, sobre todo de corte social, muy fuertes. Aquí en México, el ejemplo está la Anáhuac, la SUNY, donde doy clases, etcétera. La Salle, que tienen movimientos juveniles muy fuertes de tipo social y son muy bonitas. Hacen presente a Cristo en ambientes donde de otro modo no hay quien vaya o dé una continuidad de evangelización. Y muchas veces eso atrae mucho a los jóvenes, incluso los que no están muy dentro de la parroquia. Al joven le gusta mucho eso del voluntariado, de ir a limpiar ríos, de ir a llevar despensas. Los que fueron ahora en enero allá al centro ceremonial Otomí, ¿cuántos éramos? Chorrocientos mil, ¿no? Y la mayoría jóvenes. Íbamos algunos chavorrucos ahí mezclados, pero la mayoría eran jóvenes. O sea, al joven le gusta mucho esto de involucrarse en la cuestión social de su comunidad y muchas veces, como les digo, la parroquia o las diferentes instancias católicas ponen a disposición de los jóvenes carismas a la medida, pues, de casi todos los gustos. Muchas gracias, Padre Pablo. Aprovechando también que hay muchas personas que están preparándose en el ciclo básico de MFC, y aprovechando que está Edgar y Vanessa, encargados de los jóvenes, no sé si no sé actualmente quiénes son, si nos podrían compartir también cuál es el seguimiento que se les da a los niños que terminan el catecismo. Son Ale y Ulises. Buenas noches, buenas noches. Sí, nosotros ya concluimos nuestro ciclo, y a partir de este año, bueno, Ale y Ulises, ellos estaban en el sector 8, son los encargados del área 6. Y están mandando en el chat del WhatsApp de la plática precisamente eso, de la oportunidad que hay para los adolescentes a partir de los 13 y de los jóvenes y a partir de los 17. Por aquí está poniendo Ulises. MFC juvenil entran a los 13, los adolescentes, y los 17 pasan a los... Aparte de ese, hay otro curso, un cursillo que es de Brenda, el de formación en el amor, en fin, hay varios. Muchas gracias, Edgar y Vanessa, y pues bueno, ya tenemos otro comentario, ese es de Lupita. Comenta que para todos nosotros es muy importante este tema que el padre nos está aportando, ya que cuando preparamos temas tenemos que basarnos primero en la Sagrada Escritura y segundo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahora en este nuevo directorio es muy necesario. Bien, y también tenemos otro comentario de Lupita. Nosotros, como muchos de ustedes, tomamos un curso completo de lo que es catequesis de la Iglesia Católica. Me imagino que de igual manera habrá cursos para este nuevo directorio.
No Y sé bueno, si hay varios comentarios muy buenos en internet, sobre todo en YouTube, de diócesis de Sudamérica, sobre todo, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, que ya están trabajando en esto, ya están trabajando a sus catequistas el directorio, porque aquí en México tenemos sobre todo la catequesis infantil y la figura del catequista es casi siempre eso, alguien que da catecismo los sábados en la parroquia a niños. En parroquias de Centro, Sudamérica y de África y Asia, el catequista casi siempre no solo da el catecismo el sábado a los niños, los catequistas también se dedican a evangelizar, o sea, dan catecismo a lo que aquí llamamos pláticas prebautismales, prematrimoniales, cursos de evangelización, de Biblia, la lección divina, etcétera. Casi todo eso lo hacen los catequistas, no son los párrocos los que lo hacen en otras diócesis, sobre todo el Cono Sur. Entonces, allá sí hay cursos muy buenos, sobre todo a veces de catequistas laicos, pero muy bien preparados. Ya están, como les digo, en YouTube, sobre todo, si buscan, sí hay algunos cursos introductorios al nuevo directorio. Algunos, pues nada más les dan los contenidos y los explican un poquito. No están muy profundos, pero yo creo que con más vaya pasando el tiempo y más se conozca el texto, van a venir más completos los comentarios al nuevo directorio. muchas gracias, Padre Pablo. Tenemos un comentario de Mari. Comenta que es muy importante ser discípulo y al mismo tiempo también dar el mensaje. Y Patti también nos está comentando que es muy enriquecedor el tema, agradece mucho su tiempo, dedicación para con el movimiento. Para nosotros como catequistas es fundamental transmitirle a nuestros pequeños el amor de nuestros padres. Y pues bueno, es todo por el WhatsApp. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Padre Pablo, si nos da su bendición para finalizar esta plática de crecimiento. Bien, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación y como les digo, con mucho gusto, cuando Dios nos dé oportunidad de nuevo, aquí estaremos compartiendo. Y gracias por su entusiasmo, a echarle ganas a sus matrimonios y a la gente que Dios pone en nuestras manos. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén.